Daniel Noboa, de 35 años, fue elegido como presidente del Ecuador. El más joven de su historia, hay que decirlo, hijo del hombre más rico de este país, quien a su vez fue presidente, intentó serlo por 5 veces y no funcionó. Escaló con un discurso de mano dura frente al crimen. En el primer debate presidencial se presentó con un chaleco antibalas, como lo vemos en imágenes, diciendo que había sufrido amenazas de muerte. El pasado domingo, con más del 97% de las papeletas escrutadas y el 52% de los apoyos, Noboa ganó con holgura la segunda vuelta a su contrincante Luisa González, elegida por el expresidente Rafael Correa para tratar de volver al poder. Este mandato será de 15 meses en principio, para sustituir al presidente Guillermo Lasso, quien, recordemos, por primera vez en la historia del Ecuador, decretó la disolución del Parlamento, alegando que el juicio que se llevó en su contra por un caso de corrupción había provocado una grave crisis política. La medida obligó a adelantar las elecciones legislativas y presidenciales que justamente vimos el día de ayer. Luego de estos 15 meses que se vienen para Noboa, él podría presentarse para un nuevo mandato de 4 años más. Vamos a hablar justamente de esta victoria de Daniel Noboa, y esta vez con Santiago Carranco, que ha obtenido un doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales con un enfoque en la teoría crítica de las relaciones internacionales, pero además tiene un magíster en teoría política internacional, es docente de economía y junto con el Laboratorio de Relaciones Internacionales ha realizado la observación electoral de las elecciones anticipadas de Ecuador 2023. Lo tenemos esta noche. Santiago Carranco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto tenerte con nosotros para que podamos hacer un análisis, bueno, para que tú hagas el análisis de quién es, para empezar, Daniel Noboa. Derechista, recalcitrante, centro derechista, ¿cómo tú lo catalogas? Muy buenas noches, Miriam, y buenas noches a todo el público de Al Día, el noticiero de Bolivisión. Un gusto estar aquí. Bueno, podemos catalogar que el candidato que logró ganar justamente las elecciones del día de ayer, como bien se lo comentó, es hijo del conglomerado hijo de Álvaro Noboa, que es parte del conglomerado empresarial más grande de este país, sobre todo dentro de la industria bananera, que ahora justamente ya se ha desglosado en una serie de nuevas industrias, la minería, la cuestión de manejo portuario, infraestructura. Entonces, podemos ver que justamente viene de una clase empresarial. Si bien es cierto que Daniel Noboa se cataloga como alguien que está en el centro izquierda, su plan de gobierno sí nos comenta una serie de cuestiones adicionales. Si bien es cierto que tiene una serie de énfasis, como por ejemplo el Plan María para poder solventar cuestiones económicas que tenemos ahora, pero por otro lado tenemos en sí el anuncio justamente que dentro de el gabinete van a estar varias personas que han estado ligadas al mundo empresarial, lo que nos puede dar justamente una visión más de centro derecha. Sí. Lo que sí es importante también mantener en cuenta que ahora en el Ecuador, y esto es lo que vimos en estas elecciones, más allá de ubicarse justamente dentro de algún rango político, lo que están haciendo los candidatos es más bien irse por acciones, irse justamente por ideas, y creo que esto también es lo que le valió la candidatura ganadora de Daniel Noboa. A ver, tenemos los últimos datos, por favor, de las elecciones. Señor director, veamos este cuadrito. Daniel Noboa ha obtenido el 53,85% frente a un 46,15%. Realmente ha repuntado con prácticamente el 5%, ganándole a Luisa González. Esto le podría dar a él, sí, hay una holgura, digamos, para que pueda gobernar, va a tener gobernabilidad, pero sin embargo no va a tener el tiempo necesario como para poder implementar todo aquello que ha prometido. Claro que sí, y dato interesante, la candidata Luisa González saca más votos nominales que el candidato, que el presidente Guillermo Lasso en las anteriores elecciones. No obstante, la cantidad del nulo justamente baja, y esos son los votos que ahora vemos que se han decidido por Daniel Noboa, específicamente una cantidad del voto joven, que es el que él mismo logró atraer. En este sentido, lo que usted justamente nos comenta, Miriam, es muy importante recalcarlo, porque estas son unas elecciones anticipadas. Esto quiere decir que
Daniel Noboa gobernará por el periodo que le queda justamente a Guillermo Lasso, que fue quien activó el artículo 148 de la Constitución para activar esta muerte cruzada, que lo que hizo fue disolver la Asamblea y disolver el Ejecutivo. Entonces, en efecto, son 15 meses de gobierno, pero vamos a desglosar este tiempo, cómo va a transcurrir. Se posiciona justamente en noviembre, pero recién la Asamblea nueva posicionada va a tener que aprobar el presupuesto para este plan de gobierno el siguiente año, que esto se lo hará en marzo. Eso quiere decir que vamos a tener recién gobernabilidad a partir justamente del plan de gobierno de Daniel Noboa entre abril y mayo. Bien. No obstante, hay que recordar que a finales del próximo año ya empieza el nuevo periodo electoral. Entonces, en realidad podemos estar hablando de 10 meses de gobernabilidad. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos justamente la cantidad nominal popular, lo que sí avala justamente la candidatura de Daniel Noboa, pero sí hay también un tema que hay que tener en cuenta, que es la composición de la Asamblea. Y en la posición de la Asamblea sí tenemos una mayoría justamente del partido de la candidata Luisa González, que tiene 52 escaños. ADJ, que es del partido de Daniel Noboa, tan solo tiene 14 escaños. No obstante, sí podríamos decir que dentro de las alianzas pueden contar con los escaños del Movimiento Construye, que fue justamente del movimiento del fallecido candidato Fernando Villavicencio. Bien. Lo que a su vez podría generar cierta gobernabilidad, aunque obviamente siempre van a necesitar del voto de la Revolución Ciudadana. Bien. Solo quiero añadir algo más. En el día de ayer, pues, la candidata Luisa González aceptó o cedió justamente la candidatura, faltando casi 15 puntos, 15% de las actas escrutadas, sí, lo que realmente fortalece nuestra democracia y demuestra también que la candidata Luisa González fue una elección muy decente del Partido Revolución Ciudadana, y a su vez dio toda la disposición de su equipo, de ella misma, para poder lograr justamente una gobernabilidad, lo que en discurso sí tenemos algo prometedor para el país. Bien, la última consulta que te quiero hacer tiene que ver con los problemas urgentes que hay que atender ya, como el problema social, que tiene que ver con esto de la corrupción, la extrema violencia que está viviendo Ecuador, con extracción de oro en forma ilegal, con el narcotráfico, pero también los problemas económicos, de los que también ha hablado el señor Noboa, esta crisis de seguridad. ¿Qué crees que llegue a atender primero o qué debería atender? Vayamos por ahí. ¿Qué debería atender primero? Porque como tú estás haciendo un cálculo, más o menos van a ser 10 meses de gobierno que va a tener. Exactamente, y si nos damos cuenta en estos 10 meses, las cosas que le preocupan al electorado en sí, digamos a los ciudadanos de a pie, son dos. Específicamente el tema de la delincuencia, pero el tema de la delincuencia común. Para esto, Daniel Noboa anunció justamente un plan que se denomina Fénix, el cual tiene ciertos rasgos de otro candidato que se llamaba John Topic, el cual es una especie de militarización de la policía, la generación de una agencia de inteligencia específica para estos crímenes y sobre todo combatir los crímenes de extorsión que se están haciendo bastante comunes. Esto es una de las cuestiones que la población aclama que se solucione, y me parece que Daniel Noboa tiene que poner ahí justamente la mayor cantidad de atención. Esto obviamente sin descuidar el tema económico. Claro. Hay otras cuestiones muy importantes que tal vez pueden ser superfluas para el votante en común, pero acabamos de firmar un acuerdo de libre comercio con China y a su vez acabamos de firmar 2 acuerdos de cooperación de seguridad, los cuales le permiten a Estados Unidos estar dentro de nuestro territorio. Entonces, cuidar también el balance político exterior va a ser muy importante, aunque esto claramente no está homogenizado con la aclamación popular. Y la tercera cosa que es primordial para el gobierno de Daniel Noboa es también atender una crisis sanitaria que tenemos. Hay un gran desabastecimiento en los hospitales, hay una falta justamente de atención en el tema de la salud, y esto es una de las cuestiones que más le preocupa en sí al electorado. Algo que Daniel Noboa justamente comentó, que él desea añadir más personal sanitario y de una u otra manera equiparar o mejorar en sí los sueldos. Esperemos justamente que las economías y las finanzas del país, a partir de su propuesta, pues le den para hacer estas 2 cosas urgentes, que si lo logra, tal cual como se lo comentó antes, podría materializarse en la siguiente
candidatura que él pueda tener. Obviamente hay un gran problema aquí, que es que Daniel Noboa viene de un partido el cual es nuevo. Sí. Si bien es cierto, la lista 35 fue la que llevó a Rafael Correa a su primera presidencia, pero recordemos que después este partido fue tomado por quien en ese momento quedó el líder, que fue Lenín Moreno. Sí. Entonces, este de hecho es del partido de Lenín Moreno, pero si nos damos cuenta, todas las bases y toda la estructura del partido, pues está en Revolución Ciudadana. Bien. Entonces, el gran problema es que sin estructura, sin bases, no existen realmente cuadros políticos, no existen una escuela política dentro de este partido. Y obviamente, si tenemos un periodo tan corto, no tenemos también la forma de estar en sí poniendo a cualquier persona sin experiencia en el Estado, sin experiencia en el gobierno. Y esto puede ser para mí el mayor problema que va a afrontar en sí Daniel Noboa ya en su administración. Gracias, Santiago, por haber conversado con nosotros. Habrá que ver cómo le va en estos meses. Son 15 meses, pero ya de gestión concreta serán unos de 10 a 11 meses. Bien. Santiago Carranco, de Ecuador, muchísimas gracias por este análisis que has hecho con relación al presidente electo en Ecuador, Daniel Noboa. Buenas noches. Buenas noches y siempre un gusto estar con ustedes.